Cordial bienvenida al Foro Panel, la emergencia y convergencia del fomento productivo. Primero, ofrecimiento del evento a cargo del doctor Roberto Pazley, canciller de la Universidad de Ecotec. Presidenta del Consejo Tutelar, rectores, rectores, decanos, profesores, ilustres conferencistas, estudiantes. El prudente manejo fiscal y la dinamización de la actividad productiva son indispensables en la economía del Ecuador, que ha sentido la crisis del manejo bastante insoluto, dispendioso, heredada de la década oscurantista pasada. Fuertes desequilibrios fiscales, baja inversión y un estancamiento de la estructura productiva. La burbuja de la superbonanza económica terminó hace un año, cuando el actual presidente de la República expresó que no hay tal mesa servida, como lo había referido el anterior presidente. El uso del crédito y las tarjetas que esto genera aún nos permiten percibir como que estamos en buena época y hay muchos circulantes. Todavía no sentimos realmente el impacto de la deflación, que vendrá probablemente para fin de año, según los analistas, o para el próximo año. De allí que el proyecto de ley de fomento productivo, que constituye un avance importante en la política económica de los últimos 11 años, con la nueva legislación se han establecido ciertas metas fiscales y cambios tributarios que eran necesarios y que habían sido olvidados. La estrategia apunta, por un lado, llegar al año 2021 con cifras cero de exoneración de impuesto a la renta, a nuevas inversiones en industrias básicas y sectores priorizados, beneficios que se extienden en zonas de fronteras y deprimidas. A esto hay que agendarle o agregarle la remisión, escúchese bien, remisión, no condonación de multas e intereses para deudores del servicio de rentas externas, el SRI y otras instituciones públicas. Hice hincapié que es remisión porque muchos se quejan que se les está condonando las deudas a los morosos. Eso no es así, sino que estando un monto en litigio de una posible resolución de un fallo judicial a favor del Estado o a favor del regulado, se ponen de acuerdo las partes y se dice, bueno, te voy a pagar el capital y no me cobres intereses. Eso es la revisión. En conjunto, la nueva ley busca mayor inversión privada, nacional y extranjera como mecanismo virtuoso para avanzar hacia una estructura productiva más intensiva en conocimiento, mayor productividad, alta capacidad de generación y empleo y justamente con mayor producción. Por estos motivos y en este escenario coyuntural, la Universidad de Ecotec propende a ampliar su contribución académica presentando a distinguidos panelistas como Francisco García, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, y Juan Miguel Avilés, director regional del SRI, para que ustedes, estudiantes y la comunidad, puedan tener sus criterios de manera directa y podamos orientar mejor la opinión, sobre todo de ustedes, estudiantes, que necesitan mucho ir formando sus criterios propios. Ofrezco este acto a la comunidad universitaria y a ustedes, estudiantes, agradeciéndole a los panelistas por la concurrencia. Gracias. Segundo, presentación de panelistas que integrarán el Foro Panel. Esta mañana nos acompaña el economista Juan Miguel Avilés Murillo. Él es máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública.
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Distinguidas autoridades, distinguidos catedráticos, estudiantes, invitados, muchas gracias a los panelistas que han aceptado la concurrencia esta mañana para ilustrarnos con sus artículos de discernimiento a toda la comunidad universitaria de conformidad a las políticas públicas que está generando en la actualidad. El panel va a tener una actividad práctica. Vamos a cederle la palabra a cada uno de los panelistas con un tiempo de 10 minutos para efectos que cada uno pueda intervenir de conformidad a la temática que vamos a esbozar. Posterior a ello, quien le habla le hará una pregunta a cada uno. Tendrán ustedes de 2 a 3 minutos para contestarlo. De ahí vamos a aperturar un foro para que los estudiantes puedan participar también en este panel y puedan efectivamente demostrar sus inquietudes y hacer las preguntas correspondientes. Cabe recalcar que para efectos de poder controlar el tiempo, tenemos 2 tarjetas, una amarilla y una roja. Al momento que ya nos quede 1 minuto, voy a alzar la amarilla para efectos que ustedes puedan darse cuenta y pueden culminar la intervención, y la roja como un árbitro que ya ha culminado el tiempo correspondiente, ¿no? De tal manera que podamos cumplir los tiempos y a su vez poder efectivamente optimizar las preguntas de cada uno de los panelistas y de los estudiantes que están presentes. Bueno, voy a dar un pequeño bosquejo, exordio, preámbulo, antes de iniciar este panel muy importante justamente de la coyuntura nacional. Cabe recalcar que la disminución del gasto de capital y la baja inversión extranjera que ha recibido el país en los últimos años motivaron que el gobierno, presidido por el presidente Lenín Moreno, impulse un proyecto de ley que fomente la producción, la atracción de inversión, la generación de empleo, la estabilidad y el equilibrio de las finanzas públicas. El hecho cierto es que la inversión extranjera disminuyó, a pesar de las múltiples reformas tributarias que se han implementado en esta última década. El Estado, en la década pasada, fue el motor de la economía, alimentando por los altos precios del petróleo y el aumento de las recaudaciones tributarias, producto de una agresiva política tributaria de mayor potencial recaudatorio. Es importante señalar que un sistema tributario no solo sirve para recaudar impuestos, sino que también tiene que ser un instrumento para estimular la inversión y la producción. Tenemos aquí un representante del Servicio de Rentas Internas, donde nos va justamente a esbozar de su perspectiva con respecto a en materia tributaria y sobre la política tributaria que se está ejerciendo de conformidad a la nueva ley de fomento productivo. Vamos a dar la palabra al ingeniero Juan Miguel Avilés, por favor, 10 minutos de su intervención. Y la academia. Esos 3 elementos pueden permitir que toda decisión de política pública goce de mayor aceptabilidad y genere en términos de eficiencia y eficacia mejores resultados por el bienestar común. El tema del día de hoy es la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. Y al respecto, me gustó mucho la introducción de nuestro canciller porque hacía referencia de que no solamente se debe de recaudar por recaudar, sino también viabilizar que el aparato productivo genere la riqueza que está grabada de impuestos. ¿Qué es primero, el impuesto o la actividad productiva? Obviamente la actividad productiva,
Por lo tanto, en el diseño del sistema tributario se debe prever que se debe generar un marco de acción en el cual los agentes económicos puedan generar la riqueza que esté grabada de impuestos que a su vez permitan la redistribución de una equidad social para alcanzar una cohesión social. Esa es la forma correcta de ver en una perspectiva macro el diseño de políticas públicas. No al revés, de generar impuestos si no hay actividad productiva. Por lo tanto, esta norma, respetando la coyuntura de la situación delicada fiscal que vive el país, ha tratado de generar importantes incentivos para el aparato productivo e incorpora un tema de particular interés para la administración tributaria, que es la remisión de intereses, multas y recargos. No es eliminación, condonación o borrón de impuestos, es de los intereses, multas y recargos. Y adicionalmente a la muy válida explicación de que las deudas no todas están en firme, voy a explicarlo de una manera más sencilla. Un empresario presenta una declaración, el SRI la revisa y le dice: de los $100.000 que usted declaró, no debía declarar 100.000, debía declarar 150.000 porque aplicó mal la depreciación. El empresario dice: yo no estoy de acuerdo, para mí el criterio es que está bien aplicado, y el SRI se mantiene en su posición. Genera una deuda. Esa deuda, como el empresario no está de acuerdo, la impugna, tiene todo el derecho de impugnarla ante los tribunales, y ese proceso va a las cortes, a los tribunales, y en ese momento se evalúa si es el criterio del empresario o del SRI, en justo derecho hasta esperar la sentencia. Sale la ley de remisión y el empresario tiene la opción de tomar una decisión: o pago solo el capital o sigo en el juicio contra el SRI. La mayoría de los empresarios toman la decisión de no continuar con los juicios y pagar, cuando al final llega a darse cuenta que probablemente el criterio que aplicó fue incorrecto. Pero no solo eso, también tenemos un problema, que los intereses que ha estado cobrando el Servicio de Rentas Internas, de acuerdo con la ley, son muy elevados. Es el 1.5 veces la tasa activa referencial que publica el Banco Central. Entonces, un empresario que debía $50.000, como en el ejemplo que les puse, al cabo de 3 años de discusiones judiciales, esa deuda de $50.000 se pasó a ser $150.000 por intereses, multas y recargos. Por lo tanto, el empresario dice: si gano el juicio no pago nada, pero si acepto y me acojo a la revisión, voy a pagar $50.000. Evalúo financieramente, no quiero mantener servicios legales, onerosos, por lo tanto, desisto, pago los $50.000 sin intereses, multas y recargos y me acojo a la revisión. Es una alternativa, no es obligación, es una opción que da la ley para que los empresarios regularicen sus deudas tributarias en el pasado y así puedan cumplir y dedicarse a lo que es su negocio, ya no tener deudas con el Servicio de Rentas Internas. Para esto hemos montado toda una plataforma impresionante para facilitar a los empresarios a pagar sus deudas en firme o sus deudas impugnadas con la administración de una manera sencilla. Y la nueva ley prevé una alternativa, bueno, voy a poner las láminas. ¿Qué establece? Primero, para los contribuyentes que tienen deudas, hay 2 grupos: aquellos empresarios que tienen un promedio de los últimos 3 años de ingresos mayores a 5 millones, tienen 90 días para pagar el capital y se remiten los intereses, multas y recargos, como aparece en las pantallas. 90 días hábiles para pagar el capital y pueden pagar, pagando solo el capital, se remiten los intereses, multas y recargos. Pero hay otro grupo de contribuyentes, aquellos que tienen ingresos inferiores a 5 millones en los últimos 3 años. Aquellos también, es decir, pequeñas y medianas empresas, se acercan en los 90 días hábiles y dicen: quiero pagar mis deudas y voy a pagar en 24 meses sin intereses, cuotas iguales, y voy a ponerme al día con el SRI. En promedio, la gran mayoría de los empresarios que tienen deudas con el SRI, el 99% entran dentro de esta categoría. Por lo tanto, la gran mayoría van a tener hasta 24 meses para pagar el capital y se eliminan los intereses, multas y recargos. El promedio de la deuda de aquel 99% de pequeños y medianos contribuyentes que podrían beneficiarse son deudas equivalentes en promedio a $5.000. Es decir, que si se acogen a la remisión, pagarían una mensualidad de aproximadamente $200 sin intereses, sin multas, sin recargos, y con eso se ponen al día con el SRI. Mejor opción para estar al día con el SRI no puede haber. ¿Por qué tengo que estar al día con el SRI? Cuando estoy al día con el SRI,
no tengo problemas en contratación pública, no tengo problemas para emitir facturas, no tengo problemas de que me publiquen en un listado, no tengo problemas para contratar con el sector público. Aparte, voy a sentir la tranquilidad de dedicarme al negocio. Entonces, esta es una muy buena alternativa que ofrece la ley de fomento productivo para que las personas, los contribuyentes, se acojan. Un ejemplo muy sencillo, y esto es real. Una persona natural que no ha presentado su declaración del impuesto a la renta del año 2016 tiene una deuda que originalmente era $285.000, con intereses y multas supera los $520.000 a la fecha. Puede acercarse al SRI y decir: quiero pagar el impuesto, que es de $285.000, y lo voy a pagar hasta 2 años en cuotas iguales y sin pagar el 20% de cuota inicial. Por lo tanto, tiene una gran oportunidad de ponerse al día. Ahora, estimados estudiantes, ¿por qué esto es bueno? Primero, porque le permite generar recursos fiscales al Estado. Y en estos momentos es importante la generación de recursos fiscales para financiar el presupuesto general del Estado. Es un bien mayor. Si no se financia el presupuesto, podemos tener serios problemas incluso con la dolarización. Por lo tanto, es un bien mayor. ¿Cuál es la desventaja de una revisión? Que genera un problema de cultura tributaria. Los contribuyentes se acostumbran a que voy a esperar una revisión y no voy a pagar ahora sino después. Eso no es bueno para el servicio de rentas internas. Por lo tanto, en la ley se puso un candado de que quien se acoja a la revisión ahora no podrá volverse a acoger a la revisión hasta luego de 10 años. Por lo tanto, es una última oportunidad para que los empresarios se acojan y no vuelvan a tener deudas con el SRI. Declaren correctamente sus impuestos, lo hagan a tiempo y se eviten glosas, multas, intereses innecesarios para el pago. Pero en la ley de fomento productivo también se corrige el problema de fondo que les comenté, y es que los intereses se calculan con 1.5 veces la tasa activa referencial. ¿Qué quiere decir esto? Que con una tasa de interés del 12%, la que aplica el SRI no es 12%, si esa es la del mercado, sino el 18%. Y eso es muy fuerte, más aún en dolarización. En la ley se corrige esto y me corrigen, pero se baja el 1.1 veces la tasa activa referencial cuando el SRI determina, y a la tasa de mercado cuando el contribuyente se atrasa voluntariamente. Con eso se corrija de que no haga falta una nueva revisión. Ya los intereses son de mercado, pero cuando el SRI audita, los intereses un poquito mayores del mercado para evitar que los contribuyentes se financien con los impuestos. Muy bien. Esto en cuanto a la revisión. Me queda poco tiempo. El otro tema importante que también lo comentaron, voy a ir rápidamente: se incrementa al 5% el beneficio de deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta de pymes cuando una pequeña y mediana empresa hace un gasto en capacitación técnica o mejora de su productividad. Se podía aumentar la deducibilidad en un 100%. Si gasté $100.000 en una capacitación en una pequeña y mediana empresa, no solo voy a mandar al PIG los $100.000 como gasto, sino $100.000 adicionales como gasto, siempre que no supere el 5% del total de gastos de mi declaración. Adicionalmente, la ley prevé un importante beneficio para sectores priorizados, que se incluyen industrial, agroindustrial y agroasociativo. Muchos nuevos sectores económicos se incorporan como sectores priorizados para poderse beneficiar de la exoneración del impuesto a la renta en todo el país de 12 años, y en Quito y Guayaquil de 8 años. No se paga el impuesto a la renta por nuevas inversiones, sean empresas nuevas o empresas ya existentes. En el reglamento vamos a aclarar qué pasa con las empresas ya existentes que tengan que imputar una parte de exoneración por la nueva inversión que han incorporado en sus plantas versus la vieja inversión que todavía mantiene generando rentas. Entonces, ¿esto genera un perjuicio a la recaudación de impuestos? No porque eran inversiones que no existían. Son nuevas inversiones que generan empleo, generan riqueza, y que con el paso del tiempo generarán también impuestos directos cuando ya termine el plazo de los 12 años de exoneración. Por lo tanto, pero van a generar empleo, y esas rentas que generan sí van a estar grabadas de impuestos. Los trabajadores, los proveedores de nuevas inversiones, pues generan un flujo de dinero positivo para el país que va a estar generando impuestos. Por lo tanto, puede generar una dinámica interesante para reactivar la actividad productiva en el país. Hay muchos otros más beneficios de la ley. Sin embargo, bueno, para una exposición de esta naturaleza necesitaría un poco más de 10 minutos, y como decía al principio, no quiero caer en juego sucio. Han concluido mis 10 minutos y estoy a las órdenes para cualquier inquietud, pregunta o sugerencia que ustedes tengan que hacer. Muchas gracias. Miguel, aprovechando
dar tu disertación. Bueno, efectivamente es complicado cobrar impuestos. A ninguna sociedad le gusta efectivamente el Estado que cobre los impuestos. Es un trabajo duro, difícil, pero con mucha responsabilidad. Aquí yo tengo una interrogante. A pesar de las continuas reformas tributarias implementadas en el gobierno anterior, donde usted también fue parte, incluyendo dos leyes que han tenido que ver con estímulos a la inversión, el Código de la Producción, Comercio, Inversiones, COPSI, y a las alianzas público-privadas. Esta no ha llegado al Ecuador. Los datos lo confirman. Según cifras del Banco Central del Ecuador, la inversión extranjera directa bajó en Ecuador de 144 millones de 2016 a 2017 y al pasar de 755 millones a 661 millones. ¿Qué garantiza que ahora la ley sea más efectiva que las dos anteriores para la atracción de inversiones? Cabe recalcar que la Comisión Económica para América Latina habla que la política es el empleo, pero si no existe inversión extranjera directa en el Ecuador, que por cierto, el Ecuador es una región, está, creo que peleando el último lugar con Venezuela, ¿qué garantiza que esta nueva ley de fomento productivo y de conformidad a las estrategias que está ejerciendo el gobierno central vaya a dinamizar la economía y por ende va a florecer la parte del trabajo? Por favor. Muy buena pregunta, me sentí en contacto directo con la pregunta difícil que contestar. Y le voy a contestar con tres palabras, voy a ampliar el detalle. La primera, confianza. La segunda, simplicidad. Y la tercera, compromiso. Si no hay confianza, por más leyes que hagamos, nadie va a venir a Ecuador. Los mayores inversionistas en el país somos los propios ecuatorianos, y los más grandes empresarios en el país tienen su dinero afuera. Y los propios ecuatorianos no traen su dinero en el país porque no tienen confianza. Si un ecuatoriano no confía en invertir en su país, ¿cómo esperamos que un extranjero invierta en nuestro país? Los extranjeros que invierten en nuestro país generalmente lo hacen en sectores estratégicos, porque la rentabilidad es demasiado atractiva como para no arriesgar. Por lo tanto, el principal elemento es confianza, y ahí no solo entra qué tan buena es esta ley, que puedo decir que no vas a pagar impuestos a la renta aquí nunca, y eso no va a hacer que inviertas en Ecuador, porque el día de mañana te cambian las reglas de juego y tú te metiste en un problema. Por lo tanto, tenemos que garantizar que las normas, las reglas de juego se van a mantener tal cual están. La mayoría de cambios normativos que ha habido no siempre ha sido para reformar temas estructurales, sino incluso para facilitar, simplificar y también para atraer inversiones. Por lo tanto, contar el número de reformas no siempre es una forma muy profunda de analizar qué se ha perjudicado o beneficiado al aparato productivo. Primero, confianza. Un gobierno que genera confianza va a atraer inversiones. Segundo, simplicidad. Uno de los principales problemas que han tenido tanto el COPSI como en las siguientes reformas de atracción de inversiones es que se hace muy complejo. Y cuando se hace muy complejo con un conjunto de requisitos para beneficiarte, pues se pierde el incentivo. Si se generan contratos de inversión que se demoran demasiado tiempo de ser suscritos, pues ya pasó la oportunidad. Simplemente, si yo tenía ya una reunión de trabajo en el cual convencí a extranjeros y me demoró tanto en firmar el contrato de inversión, ya los extranjeros encontraron otra oportunidad en otro lugar. Recordemos que hay factores exógenos que también afectan a la inversión en el país, como es que tenemos un mercado pequeño. Y si no es una inversión para exportar, se vuelve muy poco atractivo una inversión para solo vender en el mercado local. Por lo tanto, hay algunos factores por los cuales la ley tiene que ser atractiva y tiene que ser muy efectiva en la práctica. Puse un ejemplo en contratos de inversión, pero a veces el propio CDI me da culpa, ponemos tantos requisitos que hacen que nadie se beneficie. Voy a decir un ejemplo, no tengo ningún problema en reconocerlo. El beneficio para la devolución del IVA a los turistas es inefectivo. El trámite para pedir la devolución es tan engorroso que ningún turista puede pedir la devolución. Por lo tanto, hay que cambiar nuestra forma, nuestro paradigma de tratar de ser demasiado controladores de manera previa y tratar de promover más el control posterior para facilitar los beneficios e incentivos. Y tercero, compromiso. No solo es por parte del sector público en generar confianza y generar simplicidad, también del aparato productivo y del sector privado. Esta ley que se acaba de plantear, que se acaba de aprobar, contó con la participación del aparato productivo. Es ahora que se debe ver también el esfuerzo del sector privado para que ya se comprometió a hacer las inversiones y confiar por el bien del país.
Esos tres elementos creo que van a permitir conseguir los resultados que todos buscamos y que también en la academia se promueve para que se genere la actividad productiva que genere empleo y oportunidades para todos los futuros profesionales en el país. Gracias. Muy bien, ahora le va a tocar el turno al sector empresarial. Hemos invitado al presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, donde en este momento va a ser el representante de todos los microempresarios, medianos y grandes empresarios, para efectos que nos pueda dilucidar, nos pueda argumentar, nos pueda adentrar de conformidad a qué esperan los empresarios en la actualidad con esta nueva ley de fomento productivo, si realmente estamos encaminados de manera asertiva a dinamizar la economía. El Ejecutivo está de conformidad a las políticas públicas generadas para la reducción del aparato burocrático y estímulo a la inversión. ¿Será lo correcto? De conformidad como lo están haciendo. ¿Cómo ustedes perciben la política pública instaurada en este nuevo rumbo que el Ejecutivo está planteando a la sociedad? Cabe recalcar que en un panorama, un contexto de gobernanza moderna, la cogestión o la coadministración de la ciudadanía en la administración pública tiene que ser constante y perdurable. ¿Cuál es su perspectiva, mi estimado ingeniero? Por favor, estamos todos para escuchar. Muchas gracias. Yo me voy a quedar aquí porque aquí se puede ver mejor, ¿no? al foro que tenemos el día de hoy. Y la idea justamente es que tengamos esa cercanía, que no haya una barrera fría entre los panelistas y ustedes, sino que por el contrario tengamos toda la apertura para poder preguntar y hacer. Muchas gracias al señor rector, al señor vicerrector, al señor canciller, a la presidenta, a los panelistas, Gino como decano, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes que la pregunta que me ha hecho Gino, que es una pregunta también un poquito extensa, voy a simplemente analizar algunos factores que hemos puesto en consideración luego que se ha emitido esta ley, que ya por fin está emitida. Yo sí les sugiero a los estudiantes que lean los detalles para que no se dejen llevar de la prensa rosa y que no se dejen llevar tampoco de las noticias que a veces son simplemente pequeños extractos, y por eso ya definimos un criterio y estamos en una universidad. Lo que tenemos que desarrollar es el pensamiento crítico. Entonces, si ustedes son estudiantes que van a ser el futuro de la patria, lo primero que hay que hacer es analizar los factores al detalle para poder participar en un debate de estos. Yo comprendo que es engorrosa solamente las acotaciones que hace el presidente de la ley son como 128 hojas, adicionalmente a lo que pone la asamblea. Es bastante complejo el proceso para un empresario, para un estudiante como tal, leer todo eso, pero voy a intentar hacer un resumen. Una de las ventajas que tengo en el día a día es que participo de la Cámara de la Pequeña Industria y estoy con el pequeño y con el mediano empresario y con el microempresario, pero también, así como estoy internado, pues muchas veces me van a ver con jean y camiseta en los sectores urbanos marginales de la ciudad de Guayaquil, en Manta, en Quito, en diversos lugares a través de Fundación Acción Solidaria, donde atendemos a más de 10.000 beneficiarios por año, y son microemprendedores y emprendedores sociales. O sea, ¿de dónde arranca el pequeño emprendimiento? Porque ustedes van a decir, los más arriesgados son los que tienen plata. No, señor. Los más arriesgados son los que no tienen plata, porque tienen que crear, tienen que innovar ante la situación que hay en este país, donde en este momento no tenemos empleo y tienen que sacar adelante a su familia. Entonces, pues, todos, si ustedes quieren aprender un poco de emprendimiento, arranquen por ir a los sectores más humildes y desde ahí empiecen a ir creando realidades por encima de ideologías. Y eso les va a servir mucho para su pensamiento crítico y su crecimiento profesional. En el tema de las reformas, hay el tema de revisión de intereses. He cambiado el nombre de remisión a revisión desde que lo mencionó el canciller, que me pareció muy acertado. Intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras. Voy a citar el resumen de lo que hemos puesto aquí. Remisión de impuestos vehiculares, matriculación vehicular, infracciones de tránsito, reducción de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora, también con el seguro social, exoneración
por 8 años del impuesto a la renta para las nuevas inversiones que se instalen en la ciudad de Guayaquil y Quito, beneficios e incentivos para la construcción de viviendas de interés social, si mal no recuerdo, creo que está por $70.000, ¿no? Hasta $70.000, nuevas inversiones productivas que llegasen a firmar contrato de inversión, no pagarán el impuesto de salida de divisas por importación de bienes de capital y materias primas y pagarán tarifa cero del IVA, las lámparas LED, vehículos eléctricos, así como sus baterías y cargadores. Creo que la exposición que ha hecho Juan Miguel, que es una de las personas que más respeto yo creo en el SRI, porque ya nos hemos encontrado por segunda vez, y que tiene una mirada de no tener miedo de decir en qué cosas también los entes públicos se equivocan, ¿no? Y que están ahí dispuestos a poder participar de estos foros sin miedo, cuando los que deberían poner el pecho a las balas son otros y que ya no están en este momento, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que se ha definido como ley de atracción productiva. Creo que todo lo que incentive a la economía es siempre importante para el país, sobre todo para las pymes. Las pymes, estamos hablando, ustedes entren al INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, del 96%, del 98% de las empresas en el país son pymes. Son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, de ahí la importancia de trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo quisiera sumarle simplemente como acotaciones a esta ley, porque ya ha explicado Juan Miguel un poco la parte técnica, yo quisiera sumarle ciertas acotaciones. Un país no sale adelante solamente con una ley de fomento productivo que busca un camino de manera específica, hay que ver una integralidad. Y yo creo que no dista lo que voy a decir para sumar a esa ley, ¿no? Lo primero, revisar las organizaciones beneficiarias de la remisión de intereses y moras sobre las que están relacionadas actos de corrupción. No podemos darles el mismo beneficio de ley a personas que lo hacen bien, a personas que lo hacen de manera ética y a personas que en el camino pues se han encontrado con una economía que se ha venido en la debacle y pues se han complicado, y eso ha hecho que no sean sinvergüenzas. Ojo, hay el sinvergüenza que sí, que se quiere evadir el impuesto por todos lados, y hay quien quiera hacer mal al país y a sus empleados. Yo no estoy hablando de ese, yo estoy hablando del que efectivamente ha pasado por situaciones difíciles y que esta ley lo beneficia. Pero los corruptos o las empresas que han estado relacionadas con temas de corrupción no pueden verse beneficiados de esto, ¿no? Segundo, ley de educación superior que tenga mayor tecnología, mayor investigación, mayor capacidad de pensamiento crítico. Minimizar los máximos de tramitologías para las empresas, sobre todo para las micros y pequeñas, y unificar los permisos de las diferentes unidades. Ustedes cuando van a una empresa, no se han dado cuenta, señores estudiantes, les pregunto a ustedes, ¿no se han dado cuenta cuando entran a una empresa, un Burger King, pongamos un ejemplo sencillo, un McDonald's? ¿No han visto que en la entrada hay como 10 papeles pegados en la pared? ¿Ya? Entonces tú tienes ahí el permiso bombero, tienes ahí la tasa de habilitación, tienes ahí, bueno, municipio, SRI, seguro social, superintendencia de compañía, una cantidad de tramitología que además todavía es parte del papelito y todavía es parte de algo que entiendo que están trabajando, y el SRI va a la vanguardia en tecnología digital, al igual que lo está intentando la superintendencia de compañías, pero algo que le falta al gobierno es hablar entre ellos. Hablar entre ellos y darse mejores prácticas entre ellos, para que sea una sola mirada la que el empresario deba tener, sobre todo si es pequeño. Cuando es grande, tiene el contador, tiene el asesor legal, tiene tanta cantidad de gente que le puede apoyar a administrar todos los inventos de gobierno que se hacen en el camino. Pero cuando eres pequeño, te toca ser tu contador, tu diseñador, tu generador bueno, tantas cosas. Creo que ustedes me entienden a lo que me refiero. Minimizar al máximo las tramitologías, fomentar la inversión en las provincias más pobres también. Una ley que fomente el empleo digno, pero flexible sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Hace rato que venimos hablando de la nueva ley, de la nueva gestión que se va a hacer en el tema de empleo. ¿Cuándo? Si no está la mesa servida, si el país está con las arcas fiscales
complicadas como están, porque la ley sí es verdad que fomenta la producción y fomenta la economía, pero también es verdad que no tienen plata, pues, y necesitan generar esta ley de fomento productivo para atraer mayor capital, si no, cada parte se complica. Formación técnica productiva para la mano de obra en el país. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, hace poco ha comunicado que hay más de 9.000 millones de dólares que van a venir al país en atracción de inversiones. Yo pregunto, consulto, si ya los pequeños, los micros y los grandes tienen problemas muchas veces con la mano de obra, ¿cómo van a ser esas empresas que vienen de afuera? Si en Ecuador muchas veces los más pobres no tienen acceso a fuentes de generación de empleo alternativo. ¿A qué me refiero con esto? Carpinteros, soldadores. Este empleo alternativo que es importantísimo para la mano de obra productiva. Aquí nomás en Perú tenemos el SENATI. El SENATI es un centro de desarrollo de mano de obra alternativa genial. Vas a Colombia y tienes el SENA. En confecciones eso es una cosa tremenda. ¿Y aquí en Ecuador qué tenemos? El CECAP. CECAP no va ni para atrás ni para adelante. Y mientras menos recursos le dan, va peor. Entonces, ¿dónde se capacita la gente que necesitamos para las empresas en la parte técnica productiva? Es que todo engloba un marco, ¿no? Bueno, la parte de incubadoras de empresas más que espacios de coworking. Ustedes ven, señores estudiantes, los que ya han creado empresas o los que están creando empresas, por todas las ciudades en este momento hay una generación de espacios de coworking, es decir, donde tú puedes tener tu espacio y no te va a costar tanto el alquiler y vas a tener algunos servicios. Pero eso no significa acompañarte para que tu empresa salga adelante como un Silicon Valley, por ejemplo. Entonces, ahí la incubación de empresas en las universidades y la incubación de empresas en ciertas instituciones como el Estado es fundamental. Y, finalmente, desarrollar el emprendedor social desde el ser, saber y emprender. ¿Cuántos emprendedores se generan en el país? Muchísimos. ¿Y cuántos emprendedores caen en el país? Muchísimos. ¿Quién los acompaña? ¿Quién los acompaña? Entonces, señores estudiantes, yo termino con esto. He tratado de agregarle valor a esta ley. Les quiero dejar un mensaje que para mí está en mi Twitter, en mis redes sociales, en todos lados. Para mí ha sido desde chico algo que me ha ayudado muchísimo. Prefiere ser siempre un hombre de valor antes que un hombre de éxito. Porque si eres lo primero, lo segundo va a venir por añadidura. Algo que le hace falta a este país no son solo leyes, son gente ética, que haga bien las cosas, que tenga respeto por sus empleados, que tenga respeto por la legislación, que tenga respeto por ellos mismos y que no anden viendo por dónde sacar el cuerpo para hacer cosas tramposas. Necesitamos gente con una recta moral, con una recta ética, para que justamente quienes pagamos los impuestos estemos tranquilos de que efectivamente esos impuestos van a ser reinvertidos en equidad social y en salud, alimentación, vivienda para todos nosotros, cosa que no ha pasado durante mucho tiempo. Y por eso es que se ha perdido la confianza, principalmente que decía Juan Miguel en la pregunta que le hizo Gino. Yo le agregaría el cuarto punto y el más importante: ética. Ética, para que podamos salir adelante. Muchas gracias. Aprovechando justamente tu intervención, esta semana, de conformidad a los anuncios en la prensa, ¿qué opinión le merece disminuir el gasto en 2.000 millones al 2019, tal como lo ha planteado el Ejecutivo, según reportes de prensa? ¿Qué es más eficiente, eliminar el gasto por medio de los subsidios, que actualmente se está analizando esa particularidad, o disminuir el gasto a la burocracia? ¿Cuál es su interpretación o análisis? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que cualquier persona de sentido común, tal vez de primer año de economía, de ingeniería, podría responderlo. Y es que efectivamente, pues, bajar la burocracia siempre va a ser más efectivo. Pero yo pregunto dos cosas ahí. Primero, cuando tú bajas la burocracia, tienes menos servicio dentro del país, en primer lugar.
Sería buenísimo que la burocracia se haya bajado con un plan que te lleve a lo digital. Por eso decía yo el tema de las tramitologías, etcétera, etcétera. Si tenemos más oportunidades digitales, menos burocracia vamos a poder tener. Y por otro lado, el tema de los subsidios, no es que se está estudiando, ya lo hicieron, la gasolina super ya subió. Entonces, ya ese es el primer paso, el primer punto, pero eso va a seguir. Estamos ante una ley de fomento productivo que está buscando que ese capital llegue porque necesitan plata. Estamos ante una ley, estamos ante un gobierno que está bajando los subsidios, que está bajando los subsidios, y por otro lado que está sacando gente de la burocracia. Ojo, cuando yo digo que hay gente que se va a la calle y gente que sale de la burocracia, claro, muchos aplaudimos y decimos que bien, por fin el Estado gordo se está adelgazando. Pero ¿dónde van esos compatriotas también? Que son gente, padres de familia, ¿dónde van también? Entonces, yo creo que falta mucho la planificación, la gestión, el orden de gobierno, que permita que las cosas se hagan de maneras ordenadas, para que después de 10 años de haber tenido tanta plata, no tengamos que tener una corrida de sacada abrupta, no solamente de gente, sino de que otros tengamos que pagar nuevamente los platos rotos de esa receta que no sirve y que está comprobada que no funciona. Perfecto. Juan Miguel. ¿Aló? Juan Miguel, conforme a lo que manifestaba Francisco, en referencia a que el gobierno ha implementado la reducción de subsidios, incremento de la gasolina super, y está estudiando efectivamente otros subsidios adicionales que se puedan retirar, y el incremento de la burocracia per se. ¿Usted considera que este nuevo enfoque o camino que está tirando el gobierno es un punto de quiebre al modelo económico instaurado que venía imperando en la sociedad ecuatoriana, a un nuevo modelo económico en virtud de otros paradigmas? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que contesto no desde el punto de vista tanto como el CRI, porque es una pregunta más de finanzas, de manejo financiero público, que voy a contestar como economista. Desde mi punto de vista y mi experiencia, todos estaríamos de acuerdo en reducir al mínimo la burocracia, pero sí, como estudiante de economía que también ha sido, nos metemos a profundizar un poco más las cifras fiscales. Vamos a darnos cuenta que el gasto en sueldos y salarios que paga el Estado se va primordialmente en tres grandes grupos. Primero, en médicos, en profesores. Segundo, en médicos. Y tercero, en la fuerza pública, los militares y policías. De estos tres grandes grupos que concentran buena parte del presupuesto en remuneraciones, vamos a coincidir en que es necesario tener los médicos porque hay que preservar la vida, es necesario los médicos, los educadores, porque son el futuro de la patria, y por lo tanto, si reducimos ese gasto público, vamos a afectarnos un jaraquí de nosotros mismos, ni se diga de la fuerza pública. Entonces es un poco complicado el disminuir la burocracia, coincido con el estimado Francisco, en el término de disminuir la burocracia que afecta, porque no tiene sentido, no agrega valor, pero de la otra burocracia estamos con un problema, y el problema de origen es que se quiso hacer una fuerte inversión pública por disminuir la deuda social que representaba no contar con educación pública y servicios públicos de calidad en ciertas zonas del país, pero quizás no se evaluó la sostenibilidad fiscal de esas inversiones, porque se pone la escuela del milenio y se puede financiar con ingresos públicos por el precio del petróleo, pero no se ve la contrapartida que va a representar en ingresos tributarios para poder financiar los sueldos, salarios y compras de bienes y servicios en el largo plazo. Es decir, una decisión de inversión pública debía venir atado a un plan de sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. ¿Cómo vamos a pagar sueldos y salarios? ¿Cómo vamos a mantener ese hospital, esa escuela del milenio, si los impuestos se mantienen constantes o buscamos incentivos? No tenía mucha lógica en el tiempo, y eso es lo que se está viviendo ahora. Por lo tanto, hay que tomar medidas. Lamentablemente alguien debe de pagar la factura, y eso va a venir, desde mi punto de vista, no debería ser la eliminación del subsidio de combustible, sino una focalización del subsidio. Y quizás se podrían encontrar mecanismos a través de la facturación electrónica para que las estaciones de servicio, dependiendo del vehículo, aplique o no un beneficio
de subsidio de combustible para no perjudicar a las familias de bajos recursos o a sectores productivos que a la final terminen generando mayor incremento del precio y un problema económico de otra índole. Entonces hay que analizar, fíjense que en mi analogía, que no es mi materia de especialidad, ya vemos algunos temas que son delicados y que ameritan una mayor profundización con cifras, con investigación que permita tomar mejores decisiones mucho más cercanas a la realidad del país. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a abrir el foro para los estudiantes. ¿Algún estudiante que quiera hacerle alguna pregunta a los panelistas invitados? ¿No tenemos ningún estudiante? ¿Acepten? Por favor. No todos los días tenemos estos ilustres panelistas. Muy bien. Una pregunta para Francisco Garaycoa. Francisco García, perdón. Francisco García Garaycoa. Don Calderón Garaycoa. Muy bien. ¿Qué se parece? Excelente. Primera pregunta. ¿Por qué las empresas extranjeras que intentan invertir en el país buscan más el sector del comercio exterior teniendo una variedad de barreras y aranceles, y dentro de otros sectores la producción? Asimismo, la falta de consumo nacional y la optativa del producto externo. ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Puedo conocer al estudiante que hizo esa pregunta? ¿Dónde está? Párate, por favor. ¿Cómo te llamas? Verónica, mucho gusto, Verónica. Te contesto la pregunta. Mira, es una pregunta que creo que en algo ya la contestó Juan Miguel, ¿no? El empresario o el inversionista cuando viene al Ecuador no es nada tonto. Aquí nadie va a venir a poner su plata si no va a haber rentabilidad sobre su inversión. Entonces lo primero que va a ver es dónde focaliza su dinero. O sea, si yo te pregunto a ti, Verónica, tú tienes $10.000, ¿dónde los pondrías tú sabiendo que podrías llegar a perder esa plata en el sector donde tú escojas ponerlo? Entonces es lo mismo para el inversionista, pero en miles de millones o en cientos de millones o en bastante plata. Entonces escogen los sectores que son más estratégicos para tener mayor rentabilidad. Si en este país no existiera la corrupción, que eso es una evidencia que tiene la gran mayoría de los empresarios y que hay que combatirla a cabalidad, los costos serían mucho más baratos también, las fugas de capitales serían menores también, y para ese inversionista seguramente tendría opción de entrar a otros sectores, pero como no la hay, porque la rentabilidad mayor está en esos sectores estratégicos de exportación, por eso es que se van a invertir ahí. ¿Sí? Esa es una de las preguntas. La otra... ¿Qué plan? No, perdón, la otra, tenías otra ahí, Verónica, ¿no? ¿Me la puedes repetir? Nacional, es decir, aquí en el Ecuador las personas buscan más lo que es el consumo de productos exteriores, es decir, de una marca internacional al consumo nacional. ¿Por qué? Mira, eso es, yo no sé si fácil o difícil decirlo. Yo como ecuatoriano quisiera que todo el mundo consuma el producto nacional. Pero hay una realidad de mercado, y la realidad de mercado es que cuando tú seas, yo no sé si ya tienes hijos, pero cuando te cases, cuando tengas, si yo tengo 4, hay una realidad familiar de mercado que empieza la familia, que empieza la economía del hogar. Entonces, cuando tú buscas un producto para comprarlo, no vas a buscar específicamente el ecuatoriano, vas a buscar el que tenga la calidad que tú requieres, pero a un precio que esté dentro del factor que tú puedes pagar, porque no necesariamente tú vas a ganar un sueldo como lo ganan otras personas, ¿sí? Entonces, inclusive hay un análisis en el Ecuador que las personas que ganan por encima de $100.000 son un porcentaje mínimo, anual, ¿no? Mínimo en el país. Entonces, eso hace que por más que tú digas, ok, yo por orgullo nacional voy a comprar todo lo ecuatoriano, termina siendo un tema que en algún momento no vas a poder sostener, porque los chinos son 1.000 millones
Y esos chinos hacen, ¿qué te puedo decir? En una hora lo que nosotros hacemos posiblemente en 3 meses. ¿Sí? Entonces, eso hace que la economía... Eso hace que la economía se vuelva una economía de libre mercado, es decir, que tú puedas escoger el producto que quieras en el lugar que quieras bajo lo que tú puedas pagar. ¿Sí? Perfecto. Tenemos una pregunta para Juan Miguel. ¿Qué plan o estrategia se usaría para mejorar la ética, principios, valores para las personas y no hagan uso de la cosa pública? Vaya, interesante pregunta. Trabajar en el tema de la ética viene del hogar, viene del ejemplo de nuestros padres, viene del ejemplo de los gobernantes, viene del ejemplo que desde pequeños nos formamos en nuestra mente y que respondemos cuando queremos decir que queremos ser de grandes y queremos ser personas de bien. Realmente en nuestro país existen muchos inconvenientes y yo creo que si en cada acto que nosotros realizamos en el día a día tratamos de involucrar la ética en nuestras actuaciones, pues vamos a ver cambios, incluso con la gente que trabajamos, con la gente a quien podemos compartir. En cada uno de nuestros actos se refleja lo que hemos aprendido desde el inicio de nuestras vidas en cuanto a la ética. En el Servicio de Rentas Internas hemos construido una organización que trate de manejarse dentro del ámbito de transparencia en todas las actuaciones. Tenemos la filosofía en la cual, como nosotros sabemos lo que cuesta recaudar cada centavo, somos demasiado estrictos en el control del gasto que realiza la administración. Otras prácticas importantes que se van implementando en nuestra cultura como institución es que, por ejemplo, en mi caso como director del SDI, yo nunca atiendo al contribuyente solo. El día de mañana me pueden proponer algo que no corresponda y yo no voy a tener a alguien al lado de quien decir soy testigo de que le han propuesto algo indecente al señor director. Yo nunca atiendo solo, atiendo a todos los contribuyentes que necesitan una cita, pero nunca solo. Y nunca recibo asesores si no vine con un representante de la empresa, porque a veces resulta, uno va aprendiendo, que los asesores tributarios vienen, piden una reunión y luego van y le ofrecen sus servicios al empresario. Entonces uno va aprendiendo cómo funciona el sistema en el cual se desenvuelve y uno no debe ser ingenuo, debe ser astuto, debe ser inteligente y debe cubrirse. Trabajar en la función pública es complicado, es riesgoso, puedes tener un problema cuando tú no has sabido que tenías que firmar algo, te estás comprometiendo. Por lo tanto, es delicado trabajar en una institución pública si uno no conoce bien los procesos y puede meterse en un problema. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso, hay que estudiar, hay que investigar, hay que ser muy responsable en sus actos y tratar de prepararte para todo lo que hagas, para evitar tener inconvenientes a futuro. Gracias a Dios he participado 20 años en mi vida en una institución que se ha manejado con esas líneas de acción, con mucha ética, donde los directores generales, las máximas autoridades han sido personas, en términos generales en toda nuestra historia, personas muy correctas y que han mantenido en la organización esa filosofía. Yo creo que eso se puede, yo hablo de mi experiencia, pero supongo que hay muchas otras instituciones así, muchas empresas privadas así, también. Pero créanme, el país que tenemos y el nivel ético que tenemos va a cambiar en la medida de que cada uno de nosotros cambie y entienda que los resultados, como decía Francisco, exitosos de gente con valor se consiguen cuando entre todos vamos generando estos círculos virtuosos. También debemos ser un poco más valientes en denunciar los actos de corrupción y eso es un tema que debemos involucrarnos un poco más. Bueno, ese es mi punto de vista personal. Perfecto. Sí, tenemos una pregunta del decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad. Por favor. Buenos días. No sé si me escuchan. Si hablo un poquito más alto. Por favor. Gracias. Buenos días y gracias a ambos por las exposiciones. Mi pregunta va al maestro Andrés. Usted dijo algo muy importante y es el tema de la simplicidad. Qué importante, yo tuve la bendición de ser empresario y emprendedor durante muchos años antes de involucrarme con la academia. Y sin duda eso no estaba. Yo tenía una pequeña, que se convirtió en mediana empresa y la mitad de mi tiempo la dedicaba a ser mi abogado, mi contador, mi solucionador de problemas y mi tramitador. Lastimosamente veo con preocupación que la Ley de Fomento Productivo y la Ley de Alianzas y Asociaciones Público-Privadas, a pesar de tener grandes beneficios, no llega a ese nivel de simplicidad.
Desde el reglamento a la ley, el área que les corresponde desde el SRI para la implementación ya de la ley. ¿Qué acciones proponen ustedes o tienen contempladas para lograr esa simplicidad que al menos de una primera lectura la ley no me convence todavía por la cantidad de temas específicos que hay que cumplir para adecuarse, firmar contrato de inversión, que otra vez entra la subjetividad de un funcionario público al momento de analizar ese contrato específico, no queda determinada, etcétera, etcétera. Se ha hablado de detallarlo ahora, pero desde la administración tributaria, ¿qué estrategias piensan implementar ustedes y delimitar a nivel reglamentario para que se cumpla esa simplicidad? Gracias por la pregunta. En la actual administración de nuestra directora general, la economista Marisol Andrade, hay tres grandes lineamientos, tres grandes objetivos en los cuales estamos trabajando. Primero, el más importante, es simplicidad administrativa. En general, ver la forma de hacer más simple el cumplimiento de las obligaciones, porque un contribuyente, si ya lo llegamos a convencer de que pagar los impuestos es importante, si se lo hacemos difícil se va a repetir y no paga. Entonces hay que hacerlo sencillo. Y no es fácil hacerlo, no es fácil hacerlo sencillo, porque hay muchas leyes, reglamentos, resoluciones que hacen complicado el sistema tributario. Ese es el primer objetivo. El segundo es erradicar una lucha frontal contra la evasión y fraude fiscal dentro de un marco de ética. Y tercero, mejorar la imagen del SRI como institución de servicio, más no como una entidad que anda persiguiendo a nadie. Son tres grandes líneas de acción, de ahí se derivan un conjunto de estrategias ya mucho más detalladas y específicas. Ahora, estamos trabajando en la línea de la simplicidad y le decía antes de comenzar la reunión a nuestro querido Carlos que he pedido un espacio también con la academia para reunirnos con el Servicio de Rentas Internas para recopilar propuestas de simplificación, no solo normativas, sino también administrativas. Estamos trabajando en varias líneas, pero al mismo tiempo dialogando, generando espacios de diálogo para presentar propuestas. Ya nos reunimos con la Federación de Cámaras de Comercio en Quito y Guayaquil, la Federación del Sector Automotriz en la ciudad de Quito, y así nos vamos a seguir reuniendo con varias cámaras para presentar todas las propuestas. Estamos incorporando algunas, esta semana probablemente, lo que esta semana pasada se nos complicó, algunas resoluciones para atenuar al máximo ciertos abusos que tenemos en nuestros propios procedimientos. Les pongo un ejemplo: se le pide al contribuyente el medio de pago de sus importaciones para la devolución del ISD, y eso es tan complejo porque un importador puede realizar importaciones a diario y andar recopilando y atando cada pago con cada documento de importación y atando ese pago a la partida correspondiente. Créanme que hasta cuando lo explico yo también hasta me rego, porque resulta complejo para el empresario. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos esa cultura institucional de evitar que alguien quiera perjudicar al fisco, tratando de simular una realidad falsa para tratar de beneficiarse indebidamente de impuestos. Por lo tanto, tenemos muchos requisitos. Pero toda esa información que le pedimos al empresario hoy ya la tenemos. Entonces ya no la vamos a pedir. Entonces estamos haciendo muchas mejoras en esa línea. Administrativas, vamos a dejar de pedir cosas que hoy ya tenemos. Voy a hacer un cruce de información con la SENAE y ya voy a tener la información de todas las importaciones. No se las voy a pedir al empresario, ya las tengo con la SENAE a través del Ecuapaso. Por otra parte, también vamos a facilitar la vida, por ejemplo, en las devoluciones, utilizando la información de facturación electrónica en nuestros procesos. Cuando ustedes vayan a hacer su declaración, ya hoy en el 102, cuando hacen su declaración de impuestos a la renta anual, ya le aparecen todas las compras que ustedes han hecho con factura electrónica cuando van a descontar gastos personales. A partir de enero del próximo año, su declaración del IVA va a recopilar toda la información de facturación electrónica y van a aparecer todas sus ventas y todas sus compras publicadas por factura electrónica. Se les facilita la declaración del IVA. Y ahora en el mes de noviembre vamos a lanzar la declaración de retenciones en la fuente con información de facturación electrónica que incluye también los comprobantes electrónicos. Por lo tanto, usted ingresa a emitir su 103 formulario de retenciones del impuesto a la renta y le va a aparecer ya todas las retenciones que usted hizo y solo va a tener que apretar el botón de pago. Con eso se facilita la vida del empresario. Ahora, cuando queremos aplicar a un beneficio como el que hemos hablado de la ley de fomento productivo, pues también intervienen otras instituciones. Ahí sí no puedo garantizar que podamos simplificar como lo estamos haciendo en el SRI. De hecho, casa adentro también me cuesta a veces, mis compañeros que están aquí presentes saben que es una lucha diaria, porque hay ciertas culturas en el sector público que promueven los requisitos, los pasos, porque de alguna manera es el trabajo que estamos acostumbrados a hacer.
pero estamos trabajando incansablemente para ir eliminando esos paradigmas y hacer más simple esa relación sujeto-pasivo con el Estado, para que de alguna manera la relación fluya y eso genere confianza. Bueno, de parte de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad Cotec, agradece la presencia de estos connotados panelistas del sector estatal y el sector privado, donde nos han deleitado y argumentado sobre su posición y ámbito de discernimiento con respecto a la nueva ley de fomento productivo. Es menester señalar que, de conformidad a la perspectiva del gobierno abierto, el gobierno electrónico y las TICs tienen que estar inherentes en la función pública, y bienvenido sea que el SRI esté implementando esas características por el bienestar de la sociedad. Esperemos y deseamos que el Ecuador tenga una mejora continua para beneficio de todos nosotros. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias.